España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más aquí a Distrito Televisión, al programa España de leyenda. Un programa que está viendo todo el mundo y que se quiere enterar de la verdadera historia de España. Y hoy sobre todo tenemos un programa muy especial. Un programa que teníamos que hacerlo para ustedes, por la sencilla razón de que para entender este suceso que os vamos a contar, pues lógicamente se puede entender el resto de la historia mundial. Durante años, durante siglos nos han contado siempre la misma historia, que España pierde su imperio en 1588 cuando la Armada Invencible mandada por Felipe II a Inglaterra fue derrotada. Bueno, más bien que derrotada, fue derrotada por los elementos, porque prácticamente no hubo batalla. Pero eso es totalmente falso, porque nadie ha contado que 12 meses después los ingleses mandarían una flota aún mayor que la Armada Invencible y el desastre que sufrieron los ingleses fue tremendo, amigos. Estamos hablando que más del 75% de la marinería no volvió a puerto y que perdieron más de 80 barcos de los 150 que nos mandaron. Hay que entender que España mandó 120 barcos a Inglaterra. Los ingleses, junto a sus aliados, los holandeses, mandaron más de 150 barcos a destruir el Imperio Español. ¿Y qué les pasó? Pues que no lo lograron. ¿Cuál era la intención de los ingleses? Pues la intención eran tres. Por un lado, atacar Santander y así destrozar a la flota española que se estaba recuperando después del desastre de la Invencible. Posteriormente, pues atacar Lisboa y desde Lisboa penetrar en el Imperio portugués y más tarde conquistar las Islas Azores para desde ahí acosar a la flota de India española. Si hubieran conseguido todo esto, seguramente que el Imperio español podía haberse colapsado, pero no lo consiguieron. Y esta derrota, ¿qué es lo que significó? Pues que la flota española no solo se recuperara de su desastre de Invencible, sino que mantuviera su supremacía en el mar, pues 50 años más tarde, hasta que los holandeses lo vencieron en la famosa batalla de las Dunas. Nos han contado siempre la historia de que la armada inglesa ha sido invencible, pero no, amigos, sus desastres han sido terribles y casi siempre contra los españoles. Es verdad que nos hablan muchísimo de la famosa Armada Invencible, de Trafalgar, pero se olvidan y se quedan por el camino derrotas como la de la contraarmada inglesa, donde fueron totalmente humillados, derrotas como su fracasado asalto a Cádiz o, por ejemplo, cuando nuestro gran Varas de Lezo pues, los humilló a los británicos en Cartagena de Indias. En definitiva, estamos hablando de un hecho histórico totalmente ocultado por la historiografía anglosajona y sobre todo, y lamentablemente, por la historiografía española. Porque ustedes pregunten a la mayoría de los españoles y yo creo que solo un 99% le dirá que no conoce este hecho y solo un 1% le dirá que sí. Estamos en pleno siglo XVI. Felipe II es el dueño del mundo después de unir la corona española y portuguesa en 1580. España es dueña de América, del Atlántico, del Océano Índico, del Pacífico. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que nuestros grandes enemigos eso no lo soportaban y tenían que destruirnos. En cierto modo, España se tendría que enfrentar al mundo entero para poder mantener su gran imperio. Le hemos preparado en esta ocasión un reportaje muy especial, además basado en el libro Cuando éramos invencibles, el capítulo La contraarmada, el mayor desastre naval de Inglaterra, en el cual hemos pretendido mostrarle muy fácilmente cómo los ingleses hincaron las rodillas en las costas españolas y en las costas lusas. A continuación, vamos a ver el documental. Dentro vídeo. La contraarmada, el mayor desastre naval de la historia de Inglaterra. Los ingleses lograron esconder durante siglos que la campaña del pirata Drake para acabar con el imperio concluyó con una hecatombe aún mayor que la española. La contraarmada inglesa es un hecho totalmente ignorado y omitido por la mayoría de los historiadores del mundo, y lo que es aún más triste, por el conjunto de los españoles. Tras el desastre de la Invencible en 1588, Isabel I organizó una armada de castigo de dimensiones aún mayores que la española. Fue la llamada contraarmada o invencible inglesa,
Su misión era aprovechar la indefensión de la Marina española tras el revés del Invencible y dar un golpe definitivo a España. Para acabar con el imperio debían alcanzar 3 objetivos. El primero y fundamental era destruir en Santander a la Invencible regresada, que estaba en urgente reparación. Conseguido esto, dejaría a España huérfana de la flota en el Atlántico europeo. Entonces tendría el mar expedito para cumplir su segunda misión, conquistar Lisboa. Así convertiría a Portugal en país satélite de Inglaterra y penetraría en el Imperio luso. Con ese fin conducía al prior de Crato, pretendiente al trono luso que Felipe II acababa de heredar de su madre, Isabel de Portugal. Crato había firmado previamente unas rigurosas cláusulas que, de cumplirse, transformaban a Portugal en un protectorado de Inglaterra. Su tercera misión era apostarse en las Azores y capturar la flota de Indias. De este modo, Inglaterra sería la nueva dueña del Atlántico y se aprestaría a usurpar las rutas oceánicas españolas. La expedición de Castillo inglesa contaba con más de 150 barcos y unos 23.000 hombres, siendo capitaneada por el sanguinario pirata Francis Drake y por el general John Norris, el más prestigioso militar inglés de su tiempo, como general en jefe de los ejércitos transportados. Las indicaciones dadas por Isabel I eran claras: dirigirse directamente a Lisboa. Pero el pirata las cambió a su interés. Drake prefirió atacar primero el que entendía el puerto más débil, el de La Coruña, y donde pensaba que había un gran tesoro. La Coruña era una ciudad con unas muy defectuosas defensas. Mientras el 4 de mayo la flota inglesa se acercaba al puerto de la ciudad gallega, la San Juan, la Princesa y la Diana se prepararon junto a la fortaleza de San Antón y cañonearon, apoyadas por las baterías del fuerte, a los barcos ingleses a medida que iban penetrando la bahía, obligando así a los atacantes a mantenerse alejados. Desembarcaron 8.000 ingleses dispuestos a saquear la ciudad en la playa de Santa María de Oza, en la orilla opuesta al fuerte, llevando a tierra varias piezas de artillería y batiendo desde allí los barcos españoles que no podían cubrirse ni responder al fuego enemigo. Tras el acoso de la artillería inglesa y la imposibilidad de defenderse, los españoles tomaron la decisión de hundir los naos y proteger las galeras en el puerto de Betanzos, dejando la marinería en la ciudad para unirse a la defensa. Posteriormente, los soldados ingleses, bajo el mando de John Norris, se lanzaron contra la ciudad, conquistando rápidamente la parte baja de La Coruña. Tras su hazaña, las tropas de Norris se abalanzaron sobre la parte alta de la ciudad, pero esta vez chocaron contra las defensas españolas. Detrás de ellas, soldados del Tercio Viejo, mandados como refuerzo por Felipe II, y la población de la villa, incluyendo mujeres y niños, se defendieron con una actitud estoica del ataque inglés, matando a cerca de 1.000 invasores. Y fueron en estos combates donde destacó doña María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, más conocida como María Pita. La historia cuenta que tras morir su marido en los combates, cuando un alférez inglés arengaba a sus tropas al pie de las murallas, María Pita se lanzó sobre él con una pica y lo atravesó, quitándole el estandarte, lo que originó la desmoralización de los ingleses y el derrumbe definitivo de los atacantes. Las crónicas destacan además a doña Inés de Ben por su valentía en el combate contra los invasores. María Pita fue nombrada por Felipe II alférez perpetuo y el capitán don Juan Varela fue condecorado por su acción al frente de la defensa de La Coruña. Los mandos ingleses tuvieron noticias de la llegada de soldados de auxilio, por lo que desistieron de su intención de invadir La Coruña y abandonaron para reembarcar el 18 de marzo, habiendo dejado tras la batalla 1.000 muertos españoles entre soldados y civiles y habiendo perdido por su parte unos 1.300 hombres, 3 buques y 4 barcazas. El desastre de la invasión de La Coruña, junto a una epidemia, contribuyó a la desmoralización y al aumento de la indisciplina entre los ingleses.
10 buques con una tripulación de 1000 marineros a bordo desertaron y volvieron rumbo a Inglaterra. Drake, a pesar de no haber conseguido aprovisionarse en La Coruña, prosiguió su misión y puso rumbo a la capital lusa. El siguiente objetivo de los ingleses era provocar el alzamiento portugués contra los españoles. El aspirante al trono, el miserable de Antonio de Crato, tras la derrota de Alcántara, no había sido capaz de establecer un gobierno en el exilio. Por ello, había pedido ayuda a Inglaterra con el objetivo de hacerse con el trono portugués. Isabel aceptó ayudarle a cambio de unas condiciones ignominiosas para Portugal, con el objetivo de reducir el poder de España en Europa, obtener la estratégica base naval de las Islas Azores desde la que atacar a la flota de Indias y finalmente usurpar a España el dominio de las rutas comerciales del Atlántico. Después de la derrota de La Coruña, los augurios para los ingleses no eran nada prometedores. El 26 de mayo de 1589, finalmente la armada inglesa arribó a la ciudad portuguesa de Peniche y empezó el desembarco de soldados comandados por Norris. Acto seguido, las huestes de Norris, formadas en esos momentos por 10.000 hombres, partieron camino a Lisboa. Mientras, los barcos del pirata Drake también pusieron camino a la capital lusa. La estrategia consistía en que Drake forzara la boca del Tajo y atacara Lisboa por mar. Mientras, Norris iría reuniendo seguidores y provisiones por el camino para asaltar Lisboa por tierra y finalmente conquistarla. Mientras, Lisboa no solo daba muestras de querer rendirse, sino que se preparaba para defenderse de la agresión extranjera. Por otra parte, en el puerto le esperaban a Norris unos 40 barcos de vela bajo el mando de don Matías de Alburquerque y las 18 galeras de la escuadra de Portugal, bajo el mando de don Alonso de Bazán, hermano del gran marino español don Álvaro de Bazán. Las galeras de Bazán atacaron a los ejércitos terrestres de Norris desde la ribera del Tajo, provocando numerosas bajas en las tropas inglesas, con su artillería y con el fuego de mosquetería de las tropas embarcadas. Los soldados de Norris se resguardaron en el convento de Santa Catalina, pero todo fue inútil y la artillería de la galera, comandada por el capitán Montfruy, los acribilló. Los ingleses se vieron obligados a huir y continuar la marcha bajo un fuego de artillería infernal. La noche siguiente, los ingleses instalaron su campamento en la oscuridad para protegerse del fuego de las galeras. Al no poder detectar las posiciones de las tropas inglesas, don Alonso de Bazán preparó una trampa a los invasores y ordenó simular un desembarco echando varias embarcaciones al agua, indicando a sus soldados que hicieran el mayor ruido posible, incluso disparando al aire y gritando. Las galeras españolas observaron en la oscuridad los fuegos de los ingleses, por lo que Bazán ordenó concentrar el fuego de sus barcos en las luces, lo que provocó una carnicería entre las tropas de Norris. Al día siguiente, Norris intentó tomar Lisboa por el barrio de Alcántara, pero de nuevo las galeras abatieron las tropas inglesas, obligándolas a refugiarse tras el gran número de bajas. Tras saber que habían vuelto a resguardarse en el convento de Santa Catalina, de nuevo las galeras bombardearon el edificio, forzando a los ingleses a salir y produciéndose de nuevo una nueva matanza. Drake fue duramente criticado por parte de Norris y Crato, debido a que no se decidió a entrar en batalla, incluso fue acusado de cobardía. La realidad fue que mientras las tropas de Norris eran masacradas, el pirata, acostumbrado a atacar presas fáciles, se mantenía a la expectativa. Bien porque realmente tuviera razón y no pudiera hacer nada, bien porque estuviese esperando su momento para entrar en combate cuando la victoria fuese segura y recoger la gloria de la victoria. Tras ser vapuleado el ejército de Norris por las tropas ibéricas, Drake decidió abandonar la costa portuguesa y adentrarse en el Atlántico. Los marineros españoles no perdieron ni un instante y se lanzaron a la persecución del enemigo. La flota española tenía a la vista a la flota enemiga, esperando que los ingleses se quedasen sin viento y poder atacarlos. El comandante español temía que Drake se volviese y atacara Cádiz, como ya hizo en 1587.
El almirante español mandó a sus barcos organizarse en fila y asaltar los navíos ingleses descolgados de la formación principal. Así, la hilera de barcos españoles iba posicionándose a popa de los navíos anglosajones, atacándoles constantemente, de forma que las galeras se iban relevando unas a otras mientras se recargaban los cañones. Mientras, Sir Francis Drake, viendo cómo sus hombres eran masacrados por los españoles, consiguió maniobrar con su buque insignia, que acompañado por otras 4 embarcaciones, se dirigió hacia los barcos españoles que trataban de remolcar sus presas de vuelta a Lisboa. Entretanto, don Alonso de Bazán decidió sustituir a Padilla con varios barcos de la escuadra portuguesa y continuar la caza de los ingleses, capturando 3 buques más. Drake en este momento se dirigía a las Islas Azores con la intención de conseguir el último de los objetivos acordados al preparar la expedición. Pero sus hombres estaban exhaustos y fueron repelidos por las tropas hispanolusas destacadas en las islas. Tras otro temporal que provocó más naufragios y muertes entre los ingleses, Drake asaltó la isla de Puerto Santo en Madeira y más tarde en las costas gallegas, atormentado por la falta de alimento y agua, se detuvo para saquear la indefensa villa de Vigo, que en aquella época tenía solo unos 600 habitantes, a pesar de lo cual la resistencia de la heroica población civil causó nuevas bajas entre los ingleses. La desesperación de Drake provocó que con 20 bajeles regresara al archipiélago de las Azores para tratar de apresar la flota de indias españolas, pero el resto de la expedición regresaría humillada y derrotada a Inglaterra. Antes de conseguir llegar de nuevo a las Azores, otra nueva tormenta obligó al pirata Drake a cambiar de opinión, momento en el que se dio por vencido y volvió a casa con el rabo entre las piernas después del desastre que había provocado. Mientras los barcos ingleses navegaban desperdigados tanto por el mal tiempo como por la escasez de marineros en los navíos, don Diego de Aramburu recibió información de que los ingleses navegaban en grupos por el mar Cantábrico, camino de Inglaterra. Por esto, mandó una flotilla de zafras a la busca de barcos, consiguiendo apresar 2 navíos ingleses más, que remolcó a Santander. La desbandada de los buques ingleses provocó una pugna en la que cada buque luchaba por su cuenta para llegar lo antes posible a Inglaterra. La insubordinación dominó hasta el final de la expedición inglesa, al llegar Drake a Portsmouth el 10 de junio, sin nada que ofrecer, habiendo perdido más de la mitad de la flota y habiendo fracasado en todos los objetivos de la expedición. Sus tropas se amotinaron porque no aceptaban los 5 chelines que como sueldo se le ofrecían. Tan mala pinta tomó el descontento que para contenerlo las autoridades ahorcaron a 7 sublevados. En 1580 la Gran Armada sufrió 11.000 bajas, a las que habría que añadir 2.000 más a consecuencia de la peste antes de embarcar en Lisboa. Tras la derrota de la contraarmada inglesa, España restableció su flota e inmediatamente aumentó su supremacía marítima hasta extremos superiores a los anteriores a la Invencible. Dicha hegemonía duró casi 50 años más, hasta el combate naval de las Dunas, en el que Holanda comenzó a surgir como primera potencia naval. El Reino Unido no emergería como primera potencia naval de forma definitiva hasta la Guerra de Sucesión Española en 1700. El conocimiento de la contraarmada es imprescindible para comprender la presencia hispánica en el mundo. Es incomprensible que haya quedado oculto en la historia. La historia ha olvidado que un ataque desastroso de Inglaterra contra España ha sido completamente olvidado, mientras que un ataque desastroso de España contra Inglaterra sea universalmente recordado. Pues amigos, han visto el documental y les estamos contando algo que tenían que saber todos los españoles y desgraciadamente no lo saben. ¿Por qué se oculta nuestra historia? ¿Por qué no se estudia en nuestros libros de historia la contraarmada inglesa? ¿Y por qué a los niños se les dice en los colegios y en las universidades que España perdió su poderío
o su imperio prácticamente en 1588, cuando su imperio dura hasta finales o hasta principios del siglo XIX? Son muchísimas preguntas que nos hacemos y muchas veces nos da rabia. ¿Por qué no sabemos nuestra historia? ¿Quién tiene interés en ocultarnos nuestra historia? Y sobre todo, ocultarnos lo que dice el vídeo que vamos a ver, o el corte que vamos a ver a continuación. ¿Por qué la Armada Invencible de 1588 es mundialmente conocida y la Contraarmada de 1589 no la conoce nadie? Vamos a ver este vídeo. Dentro vídeo. Los ingleses lograron esconder durante siglos que la campaña del pirata Drake para acabar con el imperio concluyó con una hecatombe aún mayor que la española. La contraarmada inglesa es un hecho totalmente ignorado y omitido por la mayoría de los historiadores del mundo, y lo que es aún más triste, por el conjunto de los españoles. Pues amigos, ¿por qué es mundialmente conocido la Armada Invencible, el desastre de la Armada Invencible, y la Contraarmada no? Pues primero, por lo siguiente, el Reino Unido, que en aquella época, Inglaterra, que en aquella época era una potencia secundaria y mantenía una guerra contra el mayor imperio de la época, que era España, pues cuando llegaron prácticamente todos los barcos de esa contraarmada con los miembros de esos barcos o los marineros moribundos, parecían barcos fantasmas, no llegaba nadie, y encima llegaron con la peste que se expandió por toda Inglaterra, pues la reina Isabel, a enterarse de ese desastre, lo que hizo es felicitar públicamente delante de los embajadores a Norris y a Drake, pero luego internamente la reina estuvo a punto de pasarle por el hacha para cortarles el cuello, pero los ingleses, amigos, los asuntos de casa los limpian en casa. Y luego, bueno, hicieron una campaña de comunicación bestial donde relataron, pues, libros que eran fantasías de esta expedición, lo hicieron en latín, en inglés, pues para taparse las vergüenzas. Pero lo cierto que ellos los grandes desastres los ocultan. Sin embargo, nosotros, amigos, no solo estamos siempre quejándonos de los desastres que hemos tenido, sino que encima los exaltamos y ocultamos nuestras grandes virtudes. Todo un error por parte de nuestra sociedad que poco a poco iremos cambiando aquí en España de Leyenda. Pero lo más importante, vamos a meteros en el contexto histórico. Hemos dicho que Felipe II se adueña del imperio luso por derechos dinásticos, lógicamente. Su madre era portuguesa, él, mitad del corazón, era español, mitad portugués, una persona que amaba a Portugal igual que a España, y Felipe II se hace con el imperio portugués. En aquella época el mayor imperio era el español y el segundo el portugués, que tenía pues colonias por toda África, en el Índico y Asia. De esta forma Felipe II se hace dueño absoluto del mundo. ¿Y qué le sucede al conjunto de países como Francia, Holanda e Inglaterra? Pues que nos quieren robar el imperio a toda costa. ¿Y a quién utilizarían para robar el imperio? Pues a un traidor a Portugal sobre todo y al conjunto del imperio, que es Antonio de Crato. Antonio de Crato se enfrentó a Felipe II por el trono de Portugal, apoyado por, digamos, los religiosos de menor nivel y por el populacho, mientras que Felipe II fue apoyado por los nobles que sabían que una unión con España pues le iba a beneficiar totalmente a Portugal. Después de la batalla de Alcántara y Felipe II ser puesto como rey de Portugal, le llamaron Felipe I, pues Antonio de Crato fue recorriendo todas las monarquías europeas a ver a quién podía engañar. A los primeros que pudieron engañar fueron a los franceses que intentaron pues romper la unión hispano-lusa atacando a las Islas Azores en el año 82 y en el año 83, que fueron totalmente destrozados por el gran almirante don Álvaro de Bazán. Después de este desastre, pues el periodo de Crato se fue a Inglaterra a convencer a la reina Isabel para recuperar su reinato, y para ello, amigos, preparó prácticamente, vendió Portugal en manos de los ingleses. Estamos ya en el contexto, Inglaterra
está en guerra contra España, los barcos piratas ingleses acosan a los barcos españoles y se inicia una guerra que duraría prácticamente 20 años con la victoria de España. Pero en esta guerra, ¿qué es lo que decide Felipe II? Atacar a las Islas Británicas. Ese ataque, como ustedes ya saben, fue un desastre, pero un año después, la reina virgen, la reina Isabel I, esa que mataba a todos los católicos y los perseguía pues con una frieza brutal, pues dice que es el momento de la revancha. Y para eso realiza un gran plan que si hubiera salido, seguramente que el imperio hubiera, pues prácticamente se hubiera tambaleado. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería? Pues lo primero de todo, quería atacar Santander, donde estaban los restos de la Armada Invencible, los grandes galeones. Prácticamente España perdió muy pocos barcos, digamos, de guerra, la mayoría que perdieron fueron barcos de transporte. Luego, después de atacar Santander y dejar a nuestra flota pues prácticamente destrozada, atacaría una gran capital, la capital de Portugal, Lisboa, y desde allí, amigos, penetraría en el Imperio portugués, para posteriormente amenazar todo el Imperio español. Y todo esto gracias al contrato que firmó Antonio de Crato con la reina Isabel, un contrato que convertía a Portugal en un país vasallo de los ingleses. Las condiciones eran ignominiosas. Lo cierto, amigos, que fue un auténtico, si los portugueses se hubieran enterado, hubiera sido un auténtico desastre. A continuación, vamos a ver un vídeo donde vamos a examinar y vamos a discutir cuáles fueron los objetivos de los ingleses para destruir el Imperio español. Dentro vídeo. El primero y fundamental era destruir en Santander a la Invencible regresada, que estaba en urgente reparación. Conseguido esto, dejaría a España huérfana de la flota en el Atlántico europeo. Entonces tendría el mar expedito para cumplir su segunda misión: conquistar Lisboa. Así convertiría a Portugal en país satélite de Inglaterra y penetraría en el Imperio luso. Con ese fin conducía al prior de Crato, pretendiente al trono luso que Felipe II acababa de heredar de su madre, Isabel de Portugal. Crato había firmado previamente unas rigurosas cláusulas que, de cumplirse, transformaban a Portugal en un protectorado de Inglaterra. Su tercera misión era apostarse en las Azores y capturar la flota de Indias. De este modo, Inglaterra sería la nueva dueña del Atlántico y se aprestaría a usurpar las rutas oceánicas españolas. Pues nos situamos ante una gran amenaza para España. Los ingleses, la reina Isabel I, había movilizado todo el país, había sacado recursos de todo el país, prácticamente había invertido todo lo que tenía para destruir el Imperio español en una expedición que tenía una gran influencia privada. O sea, se había cogido a todas las compañías, a todos los barcos, para poder meterse en ese proyecto y les había prometido grandes riquezas. Esa expedición, ¿dirigida por quién? Pues ¿quién va a dirigir una expedición de ingleses? Pues por un pirata, por el pirata Drake, por el asesino pirata Drake, que los ingleses le llaman Sir Drake, a diferencia de los españoles, que llaman a los piratas, ¿cómo se llaman? Piratas, los ingleses a los piratas los llaman Sir. Bueno, también estaba Norris, que era un general inglés, el mejor general que tenían para dirigir esa expedición, y ya se estaban adentrando en las costas españolas. Pero ¿cuál fue la primera decisión del pirata Drake? Pues no atacar Santander, porque en Santander había barcos de guerra, podía haber un enfrentamiento militar, podían perder muchas tropas, y ya sabes cómo son los piratas, que son muy cobardes y lo que pretenden siempre es buscar presas fáciles. ¿Y qué es lo que hicieron? Cambiaron de dirección y se fueron a La Coruña, amigos, a La Coruña, donde había 4.000 civiles y 500 soldados españoles del Tercio Viejo. Esos soldados que atemorizaron Europa y que van a demostrar en este ataque que eran únicos e invencibles. Lo cierto es que el pirata Drake se acerca con su gran flota, más de 150 barcos, más de 27.000 personas, y empieza a atacar la ciudad de La Coruña. Y allí en la ciudad de La Coruña
pues rápidamente empiezan a tomar posiciones, empiezan a desembarcar, toman el barrio de la Pescadería, se tienen que ir todo el mundo a la zona antigua de La Coruña. Parece que la situación es ya caótica, que va a caer La Coruña, pero amigos, ¿qué es lo que sucede? Lo que no esperaban los ingleses, que un ejército de más de 1000 mujeres se lanzan al ataque. Estas mujeres habían cogido y habían prácticamente desmontado la ciudad y habían cogido piedras que eran constantemente lanzadas a los soldados ingleses, que no daban crédito a lo que estaba pasando. La situación ya era crítica, parecía que los ingleses iban a tomar la ciudad. Ya saben lo que hacen los ingleses cuando toman un tipo de estas ciudades: las saqueaban, violaban a las mujeres, mataban a los niños y robaban todo lo que podía. Y en ese momento clave de la batalla, amigos, llega una figura de una mujer única, de una española única, como es María Pita. María Pita, que en un momento clave, cuando ya estaban subiendo los ingleses por la muralla, pues con una lanza se la clava al alférez que iba dirigiendo ese ataque, y en ese momento se desmorona el ejército inglés y empieza a huir. Y empieza a huir con muchísimas bajas, que se les complica todavía más cuando empiezan a llegar refuerzos del interior de la península para evitar que puedan reembarcar. En ese reembarque tuvo que ser durísimo, miles de muertos, miles de heridos, y en consecuencia fue la llegada de los refuerzos muy determinante para que luego la expedición del pirata Drake pues no llegara a buen puerto. Vamos a ver el siguiente vídeo. Los mandos ingleses tuvieron noticias de la llegada de soldados de auxilio, por lo que desistieron de su intención de invadir La Coruña y abandonaron para reembarcar el 18 de marzo, habiendo dejado tras la batalla 1000 muertos españoles entre soldados y civiles, y habiendo perdido por su parte unos 1300 hombres, 3 buques y 4 barcazas. El desastre de la invasión de La Coruña, junto a una epidemia, contribuyó a la desmoralización y al aumento de la indisciplina entre los ingleses. 10 buques, con una tripulación de 1000 marineros a bordo, desertaron y volvieron rumbo a Inglaterra. Drake, a pesar de no haber conseguido aprovisionarse en La Coruña, prosiguió su misión y puso rumbo a la capital lusa. Pues han visto, los ingleses habían caído derrotados ante La Coruña. No había podido una flota de más de 150 barcos y 27.000 soldados poder conquistar una pequeña ciudad como era La Coruña, con 4.000 habitantes y solo 500 soldados del Tercio Viejo. Lo cierto que la defensa que hicieron esos soldados de Tercio Viejo, y sobre todo las mujeres y los hombres de La Coruña, fue determinante. Nos vamos a ir, amigos, unos instantes a publicidad y vamos a seguir hablando de la contraarmada y sobre todo de sus consecuencias a lo largo de la historia. Haz publicidad. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente.
¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor, se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Ya hemos vuelto, amigos, de la publicidad y continuamos aquí en Distrito de Televisión, en España de Leyenda, el programa que quiere descubrir los hechos más importantes de la historia de España. Y hoy estamos hablando de un hecho que ustedes se lo tienen que aprender a pie juntillas para entender no solo la historia de España, sino la historia del mundo. Si no conocemos lo que fue la contraarmada, no vamos a entender luego lo que sucedió a lo largo de los siglos. Estamos hablando de que ya los ingleses habían salido derrotados de La Coruña, pues los ejércitos, los tercios viejos habían vencido a los piratas ingleses, María Pita había destacado como una heroína única, había levantado el ánimo y habían salido los ingleses en una situación muy lamentable con miles de muertos, de heridos y todos embarcados de forma precipitada en los barcos camino a Lisboa. Camino a Lisboa, y hay que tener en cuenta una circunstancia, pues que la logística inglesa en este caso era lamentable. Imagínense con grandes heridas en esos barcos, pues con muy poca higiene, lleno de ratas, de pulgas, con pues toda una suciedad típica de la época, pues van camino a Lisboa. Pero antes de continuar con este relato, queremos hacer de nuevo hincapié a la gran tradición del prior de Crato. Amigos, el prior de Crato, que era hijo bastardo del infante Luis, pues es una figura negra en la historia de Portugal y sobre todo de España. Cómo fue capaz de vender su país, le daba lo mismo llegar al poder
con quien fuera y donde fueran. ¿Le recuerda eso algo? Seguramente en estos días habrán visto algún presidente parecido, que le da lo mismo llegar al poder con quien sea y donde sea. Pues el Prior de Crato era más o menos igual y no le importó vender Portugal con tal de recuperar un trono que no le correspondía. Dentro vídeo. El siguiente objetivo de los ingleses era provocar el alzamiento portugués contra los españoles. El aspirante al trono, el miserable de Antonio de Crato, tras la derrota de Alcántara, no había sido capaz de establecer un gobierno en el exilio. Por ello, había pedido ayuda a Inglaterra con el objetivo de hacerse con el trono portugués. Isabel aceptó ayudarle a cambio de unas condiciones ignominiosas para Portugal, con el objetivo de reducir el poder de España en Europa, obtener la estratégica base naval de las Islas Azores desde la que atacar a la flota de Indias y finalmente usurpar a España el dominio de las rutas comerciales del Atlántico. Después de la derrota de La Coruña, los augurios para los ingleses no eran nada prometedores. Las condiciones del Prior de Crato. ¿Qué es lo que pretendían los ingleses? Pues que se levantara el prior, digamos el pueblo portugués a la llegada de las tropas británicas al territorio luso. Drake continuó su viaje, iba hacia Lisboa, pero previamente Norris había desembarcado 12.000 hombres en Peniche. ¿Qué era la idea? La idea era que se le fuera pues metiendo soldados o civiles portugueses para ir creando un gran ejército y con ese gran ejército ponerse a las puertas de Lisboa y desde allí atacarles por tierra mientras que Drake atacaba por mar. La verdad que el plan era genial, ¿no? Era una pinza auténtica y hay que darse cuenta que la superioridad numérica de los ingleses era brutal porque solo había 5.000 soldados defendiendo la capital lusa. ¿Pero qué le pasó a Norris por el camino? Pues que fue un auténtico calvario, amigos. Cómo le fueron hostigando las tropas íberas, hispanolusas, por todo el camino, cómo iban muriendo a raudales con ataques constantes, con embarcaciones que les iban bombardeando desde las orillas y sobre todo con las famosas camisadas. Las famosas camisadas, para que ustedes se hagan una idea, en aquella época los ejércitos no tenían un uniforme determinado y cuando se atacaba por la noche lo que se quedaban todos los soldados españoles pues en camisa blanca para poder identificarse. Lo cierto que esto crearía pánico, tendrían pues pesadillas constantes los ingleses a contar esta situación. De hecho, los relatos no lo tratan así, cómo tenían pánico a esos ataques nocturnos que fueron totalmente destructivos contra el ejército de Norris, que llegaría a las puertas de Lisboa pues en una situación muy precaria. Vamos a ver el siguiente vídeo. Dentro vídeo. La noche siguiente, los ingleses instalaron su campamento en la oscuridad para protegerse del fuego de las galeras. Al no poder detectar las posiciones de las tropas inglesas, don Alonso de Bazán preparó una trampa a los invasores y ordenó simular un desembarco echando varias embarcaciones al agua, indicando a sus soldados que hicieran el mayor ruido posible, incluso disparando al aire y gritando. Las galeras españolas observaron en la oscuridad los fuegos de los ingleses, por lo que Bazán ordenó concentrar el fuego de sus barcos en las luces, lo que provocó una carnicería entre las tropas de Norris. Pues habrán visto cómo los soldados españoles pues acosaban al conjunto del ejército inglés, que veía pues que no llegaban, que cada vez eran menos, que había más heridos y que la situación se le ponía muy difícil. Pero Norris consigue llegar prácticamente a las puertas de Lisboa. ¿Qué es lo que sucede en ese instante? Pues que son constantemente rechazados y ven por otro lado que el valiente pirata Drake, ese que los ingleses le llaman Sir Drake, pues no entra en combate. Y todos nos preguntábamos, ¿por qué no entra a combate ese héroe inglés? Ese que dicen los ingleses que fue el primero en dar la vuelta al mundo, cuando es falso. Ya saben todos que fue Juan Sebastián Elcano muchísimo antes que él. Pues lo de siempre, que los piratas, amigos, cuando corren peligro, pues no atacan. ¿A quién atacan? Pues a los barcos indefensos, a las villas indefensas
y sobre todo atacan con una intención: robar, matar y violar. Pero Drake no veía pues todo a su favor y se quedó paralizado. Vamos a ver el siguiente vídeo. Drake fue duramente criticado por parte de Norris y Crato debido a que no se decidió a entrar en batalla. Incluso fue acusado de cobardía. La realidad fue que mientras tropas de Norris eran masacradas, el pirata, acostumbrado a atacar presas fáciles, se mantenía a la expectativa. Bien porque realmente tuviera razón y no pudiera hacer nada, bien porque estuviese esperando su momento para entrar en combate cuando la victoria fuese segura y recoger la gloria de la victoria. Pues Drake no entra en combate y el desastre está servido. Lisboa es saldada por los ejércitos hispanolusos. Norris se tiene que retirar y reembarcar como puede. No han podido sublevar a la población portuguesa para levantarse contra el Imperio español. ¿Por qué? Porque los portugueses además estaban luchando codo con los españoles para defenderse de estos miserables que querían invadir sus tierras y quemar y destruir, porque generalmente lo que hacían estos señores. La situación es ya desesperada. ¿Y qué es lo que sucede en estos momentos? Pues los barcos ingleses, algunos empiezan a marcharse como pueden y otros continúan al lado de Drake. Pero la situación es crítica, porque a partir de entonces empieza la caza y captura de la Armada Española para intentar coger a todos esos barcos que han intentado pues, destruir el Imperio Español. En ese camino hacia las Azores son los marineros españoles, es la Armada Española la que coge, captura y persigue como lobos a los sanguinarios piratas. Vamos a ver el siguiente vídeo. La flota española tenía la vista a la flota enemiga, esperando que los ingleses se quedasen sin viento y poder atacarlos. El comandante español temía que Drake se volviese y atacara Cádiz, como ya hizo en 1587. El almirante español mandó a sus barcos organizarse en fila y asaltar los navíos ingleses descolgados de la formación principal. Así, la hilera de barcos españoles iba posicionándose a popa de los navíos anglosajones, atacándoles constantemente, de forma que las galeras se iban relevando unas a otras mientras se recargaban los cañones. Pues han visto, los barcos españoles iban capturando uno a uno a los barcos ingleses, la situación era cada vez más complicada. Lo cierto que todo esto se hizo con el temor de que el pirata y su gran flota que todavía tenía en esos momentos, pues se marchara de nuevo a Cádiz y la intentara saquear como en su momento hizo en 1587. Pero no, Drake iba a continuar su intención de llegar a las Azores, tenía que llevar algo para vender a la Reina Virgen. Y lo cierto que fue un continuo desastre. Los barcos ingleses iban todos como podían y la situación se complicaba. Pero Drake continuó su camino para intentar conquistar las Azores. Y van a ver ustedes lo que pasó. Dentro vídeo. Tras otro temporal que provocó más naufragios y muertes entre los ingleses, Drake asaltó la isla de Puerto Santo en Madeira y más tarde las costas gallegas, atormentado por la falta de alimento y agua, se detuvo para saquear la indefensa villa de Vigo, que en aquella época tenía solo unos 600 habitantes, a pesar de lo cual la resistencia de la heroica población civil causó nuevas bajas entre los ingleses. La desesperación de Drake provocó que con 20 bajeles regresara al archipiélago de las Azores para tratar de apresar la flota de indias españolas, pero el resto de la expedición regresaría humillada y derrotada a Inglaterra. Pues ya ven, la situación era cada vez más desesperada. Se había rechazado el ataque a La Coruña, se había rechazado el ataque a Lisboa. No podían conquistar las Islas Azores, que eran la puerta de la flota de Indias. La flota de Indias, hay que recordar que es la flota española que venía de las Indias, digamos, con el Quinto Real para traerlo a España.
Lo cierto que era un auténtico desastre la situación. Inglaterra vivía una situación límite, en el sentido de que había empleado prácticamente todos los recursos posibles para intentar destruir el Imperio Español y la situación se le complicaba por instantes. Drake, ya desesperado, iba atacando pequeñas villas, como ustedes han visto en el documental. Incluso atacó la famosa villa de Vigo, que la asaltó. Claro, la villa de Vigo, los señores, tenían 600 personas, pero la resistencia de nuestros hermanos gallegos fue brutal. Lo cierto que ya los barcos iban cada uno como podían, a su libre albedrío, para intentar llegar a las costas británicas, pero ahí de nuevo saldrían los barcos españoles por el Golfo de Vizcaya en búsqueda y captura de estos señores. Los últimos intentos, pues ya los hemos visto, ¿no? Fueron un fracaso de Drake, de conquistar, de llevar alguna pieza, de llevar algún tesoro. Lo único que pudo es asaltar Vigo, pero sobre todo para poder comer y sobre todo, amigos, para poder beber un poco de agua. No se llevaron ningún tesoro, no destruyeron la flota española y no debilitaron en absoluto el Imperio Español. Cuando llegan a Portsmouth, ¿qué es lo que sucede? Pues que el 75% de la marinería inglesa había perdido la vida por el camino. Los que llegan en los barcos parecen fantasmas, llegan con enfermedades, incluso con la peste. La situación es caótica para los ingleses. Intentan, amigos, engañar a la Reina Virgen, contándoles historias tristes, hasta que la Reina Virgen ya se entera que el desastre ha sido total. La situación es lamentable. Se pensaba Drake que iba a perder hasta la cabeza. Norris pidiendo perdón como fuera para que la reina no le cortara la cabeza. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues también sucedió que aquellos que querían cobrar su paga, pues no la recibían. Y de hecho tuvieron que matar a muchos soldados que pedían su dinero y no lo recibían. ¿Por qué no lo recibían, amigos? Porque no tenían dinero. Y además el dinero que pensaban recibir lo iban a coger de España, lo iban a robar y no lo consiguieron. Eso fue la historia, un desastre donde más de 150 barcos intentaron destruir el Imperio Español, no lo consiguieron. El 75% de los 27.000 soldados pues no llegaron a casa, y un desastre muchísimo mayor que el español, que no han ocultado pues sobre todo la historiografía anglosajona, y sobre todo, amigos, que lo más lamentable, que en nuestros colegios no se estudie estas cosas. Vamos a ver el siguiente vídeo y continuamos con el programa. En 1580, la Gran Armada sufrió 11.000 bajas, a las que habría que añadir 2.000 más a consecuencia de la peste antes de embarcar en Lisboa. Tras la derrota de la contraarmada inglesa, España restableció su flota, que inmediatamente aumentó su supremacía marítima hasta extremos superiores a los anteriores a la Invencible. Dicha hegemonía duró casi 50 años más, hasta el combate naval de las Dunas, en el que Holanda comenzó a surgir como primera potencia naval. El Reino Unido no emergería como primera potencia naval de forma definitiva hasta la Guerra de Sucesión Española en 1700. Pues ya lo han escuchado, España no pierde la hegemonía mundial por la derrota de la Armada Invencible. De hecho, recupera todavía más su hegemonía en el mar y estaría dominando los mares pues hasta 1640 aproximadamente, con la derrota de la batalla de las Dunas. Nos han contado el cuento chino, de hecho ustedes van a museos, etcétera, y siempre nos han marcado que nuestro imperio desaparece en 1588. Es falso. De hecho, esta gran victoria de España contra Inglaterra le da tiempo al Imperio Español para crear fortificaciones en toda la América Española, que luego serían determinantes para mantener ese imperio, esos territorios en la corona durante 300 años más. Ya está bien que nos cuenten mentiras, amigos, y para eso aquí en España de Leyendas se la estamos contando. Vamos a ver el último vídeo ya para terminar. El conocimiento de la contraarmada es imprescindible para comprender la presencia hispánica en el mundo. Es incomprensible que haya quedado oculto en la historia. La historia ha olvidado que un ataque desastroso de Inglaterra contra España ha sido completamente olvidado, mientras
que un ataque desastroso de España contra Inglaterra sea universalmente recordado? Pues eso es lo que nos decimos todos, y aquí lo decimos con voz alta, amigos. ¿Por qué un ataque desastroso de España a Inglaterra lo conoce todo el mundo? Y el mayor desastre, de uno de los mayores desastres de la historia naval, que fue la contraarmada inglesa, no lo conoce nadie. ¿Por qué no estudiamos en nuestros libros de historia esta situación? La contraarmada, ¿es que hace daño a los niños y hace daño a lo que los españoles sepan la verdad? ¿Hace daño de que nos sintamos orgullosos de nuestro legado? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer todos. ¿Por qué tenemos que aguantar tanta ignominia, tanta inacción de nuestros gobernantes, de estos ridículos sistemas educativos divididos en 17, que solo cuentan mentiras? ¿Es que no tenemos que estar orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados? ¿No tenemos que tener orgullo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos? ¿O es que siempre tenemos que criticar nuestro pasado porque algunos quieren destruir nuestro presente? Esas son las preguntas que ustedes hoy se tienen que hacer en su casa. ¿Y por qué es tan importante contar historias como esta? Historias en el programa de España de Leyenda. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Os tengo que dar las gracias a todos vosotros por estar hoy aquí y sobre todo, tengan ustedes cuidado de los manipuladores profesionales. Hasta otro día, amigos. España de Leyenda.